Muy buenas, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Detrás de la Verdad, concretamente al episodio correspondiente a junio de 2026. Mi nombre es Fran Muñoz y junto a Carmen te lo narraremos. Para la conservación de la naturaleza, el ICONA, para guardar material, refugiarse temporalmente y atender a animales heridos. Una caseta sencilla, aislada y rodeada solo de monte, sin cerraduras ni cámaras de seguridad. Cualquier persona que conociera la zona. En el episodio de hoy nos trasladamos a Arguís, un municipio paradisiaco a las puertas del Parque Natural de la Sierra y los Cañones del Guara, a 20 kilómetros de Huesca. Conocido por su pantano, el más antiguo de Aragón, su paisaje pirenaico y su tradición montañera, es un lugar donde la vida transcurre despacio. Su población en 1991, cuando ocurrieron los hechos que te contamos, era de apenas 60 vecinos. En la actualidad, 167. La mayoría personas mayores, jubilados o familias que han decidido mantener la vida rural pese al despoblamiento. La mañana del 2 de abril de 1991 amaneció fría en la sierra de Arguís. La fina niebla envolvía el embalse con la parsimonia habitual de la primavera en el Prepirineo oscense. El silencio habitual del monte se rompió para siempre. En el interior de la caseta forestal que dominaba la zona, próxima al embalse de Arguís, utilizada por los guardas forestales del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, el ICONA, para guardar material, refugiarse temporalmente y atender a animales heridos. Una caseta sencilla, aislada y rodeada solo de monte, sin cerraduras ni cámaras de seguridad. Cualquier persona que conociera la zona podía acceder a su interior. Pero aquella mañana el tiempo se detuvo de manera súbita y salvaje para Pascual Garrido, un joven guardia forestal de 28 años que fue asesinado con una violencia extrema, utilizando una motosierra como arma homicida para acabar con su vida. Un crimen que la crónica negra aragonesa bautizaría para siempre como el crimen de la motosierra. Detrás de la Verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Pascual Garrido era un hombre querido. Quienes compartieron jornadas de monte con él lo recuerdan como una persona íntegra, conversadora, metódica, con una pasión absoluta por la naturaleza y profundamente enamorado del oficio. Había obtenido su plaza de guarda forestal recientemente, en una época en la que la conciencia ecológica aún estaba lejos de la relevancia actual. Estaba recién casado y con planes de futuro. Aquel martes 2 de abril era su día de libranza, pero la fatalidad quiso que decidiera acercarse a la caseta forestal. Allí coincidió con un compañero, quien tiempo después rememoraría con amargura aquel encuentro fortuito. Fíjate qué casualidad, que no tenía que venir para nada. Al parecer estaban cuidando de una cría de águila herida. Era un hombre que las personas que lo conocían describen como una persona muy amable y entregada a su profesión. Me acuerdo de un detalle, que estaban criando un águila entre él y otro guarda forestal que había. Y le gustaban mucho los animales, y en una caseta donde se cambiaban ellos,
tenía un halcón, me lo estaba curando y subí a curarlo. Yo estuve en su entierro, claro, porque por arropar un poco a la mujer, aunque casi no hablamos con ella porque estaba muy mal, muy mal. Lo conocí cuando vinimos a vivir aquí todos, que éramos bastante jóvenes, y ellos pues estaban muy recién casados. Ya me contó que estaba muy feliz, que precisamente vino aquí porque sacó lo de Forestal. Fue su compañero Teodoro quien encontró el cuerpo horas después con una brutalidad extrema. La imagen era indescriptible. El joven apareció parcialmente desnudo. Había sido atacado con una violencia salvaje. La autopsia y los primeros exámenes forenses confirmaron el ensañamiento. Pascual presentaba mutilaciones graves, el abdomen abierto, heridas profundas y un corte de enormes dimensiones a la altura de la ingle que habría sido mortal. Todas estas heridas habían sido infligidas con una motosierra, una de las herramientas utilizadas diariamente para la tala y el desbroce. Está caído hacia adelante y que alrededor de él pues hay sangre. Incluso creo recordar que en el techo del sitio donde habían ocurrido los hechos pues había también restos de tejido y sangre. Tenía una trayectoria ascendente, visceró, es decir, sacó el intestino fuera de la cavidad abdominal. Eso no lo hace ni un cuchillo, ni un hacha, ni nada por el estilo. Tiene que ser algo destructivo. La víctima tenía unas lesiones, como es obvio, incompatibles con la vida, que afectaba a los vasos ilíacos de la extremidad, quiero recordar que era izquierda. Hablo de la descripción de la autopsia, naturalmente. Era una herida enorme, vamos. Ese instrumento tremendamente lesivo había cortado tejido óseo, dejando una separación casi de 1,5 centímetros, casi 2 centímetros. Con lo cual pues se produjo una exsanguinación en muy poco tiempo. Las lesiones que él tenía eran compatibles con que se les hubieran producido con una motosierra. Esa motosierra debió enganchar uno de sus dientes en el cinturón. El cinturón era un cinturón de metal y debió enganchar ahí la motosierra, y como la motosierra gira hacia abajo para no salpicar al que está trabajando con ella, pues lo que hizo fue irse hacia adentro. Las lesiones que tenía eran tan graves y afectaban a zonas tan vitales porque afectaban a las zonas de la ingle, pues ahí hay una arteria muy grande que lógicamente al seccionarse la muerte es casi inmediata. No hubiera tenido posibilidades ni aun habiendo ahí un médico de haberle prestado asistencia médica. El horror se apoderó de inmediato de la pequeña localidad de Arguis y saltó a todos los medios de comunicación nacionales. La brutalidad del crimen impactó incluso a los investigadores más veteranos que estaban desconcertados. Los agentes manejaron varias hipótesis, desde una agresión sexual que rápidamente perdió fuerza, una pelea violenta e incluso una ejecución relacionada con algún delito que como guarda forestal hubiera presenciado accidentalmente. La investigación sobre la vida de Pascual reveló que no tenía una doble vida. Era un joven enamorado de su mujer y apasionado de su trabajo. No tenía ni deudas ni enemigos. Los agentes se centraron en otro detalle crucial. Aquel mismo día había en la zona un grupo de 8 personas procedentes del centro penitenciario de Huesca que realizaban trabajos prácticos de limpieza y mantenimiento forestal en virtud a un curso de reinserción y capacitación. Sí, los presos estaban allí porque estaban haciendo un cursillo de prevención de incendios. A labores forestales, y que determinados presos, por las circunstancias que fueren, acudían allí acompañados de un monitor. Era el inicio de un proyecto muy hermoso para la inserción de los presos. Los presos estaban muy ilusionados, todos. Entonces era una puesta en libertad durante un tiempo. Tenían un protocolo de actuación donde había siempre una persona dirigiendo esos trabajos. Iban varios días y aquel día les tocaba ir. Se les estudia para ver cómo se comportan durante esa situación y entonces se les da oportunidades para preparar su vida en libertad. Había gente, robo con fuerza, pero que no eran asesinos. Celebraban o pretendían celebrar el cumpleaños de uno de los participantes. Que se habían
puesto en contacto con familiares. Se veía ahí con la familia, sabía la familia lo que iba a hacer y acudían allí. Parece ser que se movían con absoluta libertad. Cogían drogas, veían a familiares, ellos tenían esa posibilidad. Gozaban de un régimen de semilibertad vigilada, mientras desempeñaban sus tareas entre los pinos supervisados por un único funcionario de prisiones, que tenía total confianza en ellos, hasta el punto de dejarlos a menudo solos, trabajando durante amplios espacios de tiempo. El monitor lo que declaró pues fue que se estaba tomando una consumición en un bar que hay, como dice la sentencia, pues deambularon con el control que dice el hecho probó de la sentencia. No lo voy a analizar. El monitor, el funcionario, le daba esa herramienta porque había una plena confianza en ellos. Si no, no se lo hubieran dado. Motosierras, desbrozadoras, cuchillos, armas que pueden producir daño. Pero si estaban a punto de salir en libertad, en un tercer grado, y había esa confianza por parte del monitor, del funcionario. Estaba él a lo suyo y que debía tener confianza en sus discípulos o alumnos, o como los queramos llamar, o a lo mejor debía haber habido más de un monitor. Abusó de esa confianza hacia los presos, precisamente por la confianza que tenía en ellos. Si él hubiese sentido algún tipo de amenaza o hubiese visto en los días anteriores algo raro, en vez de un funcionario hubieran ido 3 y hubiera ido un guardia civil, pero no fue así. 8 presos con un funcionario. ¿Qué hace el funcionario? Nada, simplemente estar. La Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción centraron las sospechas en ellos y los movimientos que hicieron durante esa mañana. Pero ¿por qué asesinar con semejante brutalidad a un guarda forestal que carecía de enemigos conocidos? La respuesta que construyeron las acusaciones particulares y la Fiscalía apuntaba directamente a las cloacas del narcotráfico. De acuerdo con las hipótesis policiales, las inmediaciones de la caseta forestal de Argyll, un área apartada, boscosa y de difícil fiscalización visual externa, venían siendo utilizadas presuntamente de forma clandestina como un punto negro de entrega de estupefacientes. La dinámica sospechada era simple pero efectiva. Personas ajenas a la prisión, familiares de los reclusos y amigos, se desplazaban en coche para suministrar sustancias prohibidas a los internos, quienes posteriormente la introducirían en la cárcel aprovechando los retornos de sus jornadas del curso. La teoría principal sostiene que Pascual Garrido, movido por un celo profesional y su inflexible rectitud, se topó de bruces y fue testigo involuntario de uno de estos intercambios de droga en las inmediaciones de la caseta. Al percatarse de lo que ocurría, el guardia había recriminado la acción a los implicados y amenazado con poner los hechos en conocimiento inmediato de las autoridades penitenciarias y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La denuncia de Garrido no solamente implicaría la pérdida de su lucrativo negocio interior, sino el regreso inmediato a celdas de aislamiento y la revocación fulminante de cualquier beneficio de semilibertad. Según la reconstrucción acusatoria, silenciar al guardia forestal se convirtió en una trágica prioridad en cuestión de segundos. Los 8 presos fueron detenidos e interrogados. También se investigó a personas que habían visitado la zona aquel día. 6 hombres fueron acusados formalmente. 4 de ellos fueron reclusos, el hermano de uno de ellos y un amigo que habían acudido a la zona a visitarlos. Lo de visitarlos lo dejamos entrecomillado. A pesar de la claridad teórica del móvil, la realidad material de la investigación penal comenzó a torcerse desde las primeras 48 horas. El juzgado decretó un hermético secreto de sumario que se prolongó durante meses, mientras la familia y los compañeros de la víctima contenían la respiración a la espera de detenciones definitivas. Sin embargo, el paso del tiempo jugó en contra de la recogida de pruebas biológicas objetivas. En el año 91, los protocolos científicos de recolección de vestigios no contaban con las tecnologías moleculares ni el alcance que hoy ofrece el análisis de ADN. La investigación criminal dependía en gran medida de las huellas dactilares.
los grupos sanguíneos tradicionales y, de forma capital, los testimonios y las incautaciones materiales. No existía, como en la actualidad, una base de ADN y técnicas de estudio del patrón de corte en tejidos y huesos. La motosierra empleada para acabar con la vida de Pascual nunca fue hallada. Las unidades subacuáticas de la Guardia Civil batieron durante jornadas extenuantes las frías y lodosas profundidades del pantano de Arguis, bajo la sospecha de que los homicidas se podían haber deshecho del objeto arrojándolo al agua. Las batidas por los terraplenes de Montrepós tampoco dieron frutos. Este hecho alimentó durante años toda clase de teorías conspirativas. Algunos pensaban que los asesinos habían contado con ayuda externa. Otros sostenían que hubo negligencias graves durante la investigación inicial. Cuando los investigadores pusieron el foco sobre las vestimentas de los sospechosos de aquel grupo de reclusos, se toparon con que las prendas de ropa utilizadas el día del crimen ya habían sido lavadas a fondo en la lavandería de prisión. Aunque la sangre humana deja rastros microscópicos difíciles de erradicar, el paso de los días y la manipulación de aquellas prendas desvanecieron cualquier posibilidad de vinculación directa con el asesinato de Pascual. Pero sorprende que al regresar a la prisión, ningún funcionario observara nada anormal en la ropa o en la actitud de aquellos presos. El arma en concreto no estaba a disposición del tribunal, no apareció a lo largo de la instrucción ni en el acto del juicio oral. Pese a que se hizo una búsqueda exhaustiva, nunca se encontró. Hubo buzos durante días buscando en el embalse pensando que habían arrojado el arma al agua y no se encontró. Lo primero es que no saben la cantidad de motosierras que hay. Hay unos que dicen 4 y otros 5. El dato ese se desconoce. Si son 4 motosierras o son 5. Pudo ocurrir que la tiraran en el pantano, se hubiera podido encontrar allí, o que alguien la hiciera desaparecer del lugar. ¿Quién? ¿Los procesados? O claro, habría que esa motosierra de quién era. Incluso se buscó en las obras de la carretera, porque en aquellos momentos la carretera se estaba construyendo. La investigación estuvo plagada de contradicciones, testimonios cambiantes y declaraciones poco fiables. Algunos testigos aseguraban haber escuchado conversaciones comprometedoras, otros se retractaban posteriormente. La presión mediática era enorme, el crimen había provocado una gran conmoción social en Aragón y en todo el Estado español. Y la opinión pública exigía respuestas rápidas. La principal hipótesis es que en esa caseta forestal o en las cercanías tenían lugar los intercambios de droga. Personas que estaban fuera de la prisión llevaban la droga a los presos que estaban disfrutando de la libertad que les daba el curso forestal. Pero algo falló en la investigación. O limpiaron muy bien el escenario del crimen, los presos volvieron a la prisión y se lavó la ropa con lejía. Entonces pudo desaparecer cualquier rastro de sangre que había. Cuando la policía llegó a la prisión, la ropa ya se había lavado y no se encontró ningún indicio. También eran otros tiempos. Pero la sangre no es fácil que desaparezca. Siempre queda un resquicio. ¿Pero tú crees que si van llenos de sangre, el funcionario, Germán me parece que se llamaba, no lo ve? ¿La Cruz Roja, que me parece que era aquel que transportaba, no lo ve? Por supuesto. Las manos, el cuerpo, en fin, el asesinato fue muy, muy, muy macabro. La Audiencia Provincial de Huesca llegó a decretar el archivo provisional de las actuaciones en 1992 por carecer de elementos determinantes para procesar formalmente a los sospechosos. Pero en 1993, un confidente que compartía espacio carcelario con uno de los internos que estaba en Arguis el día de los hechos, rompió el silencio ante los encargados del caso. Afirmó que su compañero de prisión le había relatado en la intimidad de su celda, atenazado por los remordimientos, lo ocurrido aquella mañana en el Prepirineo. 2 de los presos sujetaron a Pascual Garrido, mientras uno de ellos, Alfredo, presuntamente lo asesinaba con la motosierra. Esta declaración forzó la reapertura inmediata de la causa por parte del juez instructor. En diciembre de 1993,
los agentes procedieron a la detención de 4 de los 8 presos que estaban trabajando aquella mañana en Argüelles. El hermano de uno de ellos y un amigo que había acudido el día de autos a visitarlos. Esta persona fue investigada, se le decretó la prisión, que es el otro de los presos. Permítanme que no pueda decir el apellido por razones de datos personales. Esta persona incurrió en contradicciones. Ese que dijo que le había visto pudo responder a un afán de notoriedad. Se incurrió en muchas contradicciones. Esa persona que dice que ve cómo lo han hecho, él se exculpa y dice que él no ha participado por razones, de alguna manera, de descartarse él, de no querer saber nada. Declaró de esa forma, pero luego se desdijo. Que dijo que por qué en estos tiempos que estamos se puede reabrir un caso por un chivatazo de un preso que encima consumía heroína. Ese preso, en su entorno, lo que dijo era lo que ciertas personas en su momento, por ciertos beneficios que iba a obtener, dijo que querían que dijera. Entonces fue una mala investigación. El proceso judicial avanzó lentamente y con enormes dificultades. La acusación se sustentaba principalmente en indicios y testimonios indirectos. No había ADN, huellas concluyentes ni pruebas físicas irrefutables. Estaban varios haciendo cosas, pero no se sabe qué hicieron todos, si fue acometido, tal como dice la sentencia, por uno o por los 6. Parecía que el fallecido había estado sujetado por la mano derecha y por el cuello. Las lesiones que vimos, que eran superficiales, no eran muy importantes, estaban todas en el hemicuerpo izquierdo. Incluso la ropa que tenía estaba rota en el lado izquierdo. Por eso pensamos que él, su mano derecha, que era lo habitual, es que te defiendas con las dos, o si eres diestro, aún más con la derecha, pues él eso no lo había hecho. Que uno lo sujetó, que otro le rajó, que otro le cogió por los brazos, que el otro le cogió por las piernas. Suponemos que la mano derecha está bloqueada, sujeta de alguna manera, y además, como tiene unas lesiones en el cuello, pues está sujeto por el cuello. Alfredo, la persona señalada como autor material del crimen, declaraba ante los medios de comunicación: ni siquiera sé cómo se usa una motosierra. Recuerdo que hay que apoyarla en el suelo y tirar de una cuerda. Era el monitor quien decía cómo se ponía en marcha. Tengo la conciencia muy tranquila. Soy inocente. Es uno de los juicios más intensos que yo he vivido, porque eran muchos los acusados, eran muchos los abogados. Algunos de los abogados eran muy agresivos verbalmente, es decir, son muy incisivos. De hecho, 30 años después o 30 y tantos años después lo recuerdo bastante bien, y sobre todo recuerdo la intensidad del juicio. Sí que fue muy intenso. Cuando a tu cliente le piden 30 años, pues la verdad es que tienes que estar pendiente de todo. Lo cierto es que en el juicio no había pruebas para someter a estas personas a una condena. Los acusados en todo momento negaron su participación, y recuerdo la vehemencia con que uno de ellos, no recuerdo cuál, dijo: es que nosotros somos delincuentes pero no somos asesinos. La acusación es la que tiene que demostrar que tal acusado ha realizado esto y esto. El tribunal consideró que no existían evidencias suficientes para condenar a los acusados, y en virtud al principio indubio pro reo, en caso de duda, siempre a favor del acusado. Los 6 procesados fueron absueltos. Aunque la sospecha social permaneció durante años, jurídicamente el caso quedó vacío. La absolución provocó indignación entre familiares, compañeros forestales y parte de la sociedad aragonesa. Eran muchos los que creían que los responsables habían escapado gracias a una investigación deficiente. Otros advertían del peligro de condenar sin pruebas sólidas. La prueba rotunda, la prueba sólida. Sin pruebas sólidas no se puede condenar. No tienes certeza, hay que absolver. Pues claro, los puso en libertad inmediatamente. Se merecían ir al juicio, porque había indicios sólidos sobre su participación. Pero no se han transformado, no se han plasmado en pruebas sobre la condena. Con el tiempo, el delito terminó prescribiendo.
Se trata de un caso judicialmente cerrado, considerado un crimen sin resolver y legalmente, el asesinato de Pascual Garrido jamás podrá juzgarse de nuevo. Como muestra del impacto del asesinato de Pascual, la antigua caseta cercana al embalse de Arguís, lugar donde ocurrieron los hechos, fue reconvertida posteriormente en un centro de interpretación del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, bautizado oficialmente con el nombre de Pascual Garrido, para preservar su memoria y su legado en el cuidado del monte. Hasta aquí el episodio de hoy dedicado a la memoria de Pascual Garrido, a su mujer, a su familia y a sus amigos. Desgraciadamente, una familia que no pudo encontrar justicia como en otros muchos casos. Alguien capaz de cometer un asesinato con esa brutalidad no pagó por ello. ¿Quién mató realmente a Pascual Garrido aquella mañana? ¿Fue un crimen improvisado o una ejecución deliberada? ¿Se perdió información clave durante la investigación? El crimen perfecto no existe, pero sí una investigación deficiente. Muchas gracias por tu confianza y por dedicarnos algo tan preciado como tu tiempo y acompañarnos hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, es muy importante para nosotros que lo compartas con tus amigos, que nos des un me gusta y esperamos con ilusión tu mensaje. Un abrazo muy grande de Carmen y mío. Quedamos emplazados, como siempre, para el primer lunes del próximo mes, no sin antes recordarte que no te olvides de intentar ser feliz.